Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Contienda Cultural. Este es nuestro cuarto capítulo en un podcast que charlamos un poquito de todo. Somos dos abogados y una psicóloga hablando de temas culturales, noticias. Ya tuvimos un capítulo sobre Johnny Depp y el caso de Amber Heard. Tuvimos un capítulo del metaverso, tuvimos un capítulo de las relaciones. Para que vayan y nos miren en YouTube, estamos en Spotify, también en TikTok. Y el día de hoy vamos a estar hablando del aborto. ¿Cómo van? Bien, Sebas, ¿y tú? Bien, bien, Dani, ¿tú cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Tú cómo vas? Bien, bien, todo en orden. Entonces, escogimos el tema porque en Estados Unidos hay un debate muy fuerte a raíz de la sentencia de Roe versus Wade, Sí. una sentencia muy polémica que salió poco después de la sentencia también de la Corte Constitucional en Colombia, que despenalizó el aborto hasta la semana 24. Es legal en Colombia, cosa que antes no pasaba. ¿Ustedes tienen claro cómo es la sentencia de Roe versus Wade? ¿Qué pasó más o menos? ¿Cómo fue el contexto histórico? Sí, pues hay que hacer varias precisiones, pero entonces iniciemos si quieres primero desde la parte de Estados Unidos Sí, y luego retomamos y llegamos acá un poco a Colombia. de Pero acuerdo. la sentencia reciente, la que se falló en la Corte Suprema de Estados Unidos, en realidad no es de Roe versus Wade, sino fue la que tumbó la de Roe versus De Wade. acuerdo, sí. Entonces es Dobbs versus Jackson, en realidad se llama esa sentencia. Pero yo creo que para comprenderla toca comprender en efecto lo que decía Roe versus Wade, después una sentencia que se llama la de International Planned Parenthood versus Casey, Sí. y ahora sí comprender la de Dobbs versus Jackson. En la sentencia de Roe versus Wade sucedió algo, y era que la Corte Suprema, argumentando a partir del debido proceso que se establece en la 14ª enmienda, determinó que el aborto debería ser legal porque se le estaba violando el debido proceso que establece esa 14ª enmienda con base en la libertad. Entonces decía, como oiga, se le está vulnerando el derecho al debido proceso porque se le está privando de su libertad de manera... Como el derecho a la mujer de decidir, ¿sí? Pues, o sea, sí, pero es que, a ver, el debido proceso significa que tú, en un Estado de Derecho, tienes las garantías para tú acceder a un juicio justo, Sí, para tú adelantar un trámite y para poder defenderte. sí. Eso, digamos, es a grandes rasgos lo que es el derecho al debido proceso. Y lo que dijo es, oiga, con base en ese derecho al debido proceso, se le está vulnerando la libertad porque no se le está permitiendo defenderse a la mujer de alguna manera. Eso fue lo que dijo. Esa sentencia fue muy criticada, inclusive por militantes pro aborto, pues evidentemente que conocían de derecho, y dijeron que pues esa sentencia pues revestía pues de muchas ridículas porque pues no tenía nada que ver el debido proceso, porque no se le estaba vulnerando de alguna manera el debido proceso a la mujer, porque se le estaba permitiendo acceder a un juicio justo y demás, y que en todo caso no se estaba vulnerando, digamos, ese derecho. Y entonces ahí se falló y se permitió el aborto, digamos, por trimestres. Entonces, del 0 al primer trimestre se le dejaba la libre decisión a ella. Del primer trimestre en adelante, ¿Ya era algo médico? el Estado, al promover el interés en la salud de la madre, puede regular el procedimiento. Y en la etapa siguiente a la viabilidad, sí, entonces se limitaba un poquito más la realización del aborto. Eso, digamos, fue lo que sucedió en Roe versus Wade. Sí, En el último trimestre se limita más como el que la persona esté como en peligro de morir. O sea, exacto. Bueno, eso es importante. Antes de Roe versus Wade, estaba prohibido en cualquier caso, excepto cuando se ponía en peligro la vida de la madre. exacto, eso fue lo que pasó en 1969, que es cuando esta mujer, Jane Roe, pues acude a los estrados judiciales porque pues en la Constitución no estaba el derecho al aborto, no se había tipificado, no era una legislación, entonces ella va a intentar realizar su procedimiento y el caso llega a la Corte Suprema de Justicia. Sí, en realidad fueron 3 personas las que iniciaron ese proceso. Sí. Jane Roe no es el nombre de la persona realmente, es un homónimo que se le ponen ahí, un seudónimo sí, que se le ponen ahí dentro del proceso. Pero Jane Roe demanda porque alegaba que se le violaba su derecho a la privacidad en conexión pues, con ese derecho al debido proceso. McCorvey había sido... Ese es el nombre de verdad, ese es el nombre verdadero de Jane Roe. Ok, y ella había sido accedida carnalmente. Eso es lo que dijo inicialmente. Posteriormente, ella después dijo que a ella no la habían violado y que se había sentido presionada porque le habían dicho que dijera que la habían violado para poder acelerar el proceso del aborto. Pero realmente ya después desmintió esa misma afirmación que ella dijo que la habían violado. El juzgado le niega el alegato y entonces el caso está en la Corte Suprema de Justicia y ellos toman la decisión en ese momento de despenalizar el aborto con el sistema de trimestres. Sí. Entonces, bueno, ahí sucedió lo que sucedió.
y el derecho en Estados Unidos funciona con un sistema de sentencias. Sí. Entonces se expide una sentencia y esa sentencia es vinculante y los demás jueces tienen, pues mediante unas reglas de precedente, que acatar esa sentencia, entonces empiezan a fallar más y más casos a favor del aborto hasta que ya pues prácticamente se consagra su legalidad hasta este fallo que tumba ese mandato inicial con el sistema de los trimestres. Pero entonces, ¿qué pasó con esta sentencia? Esta sentencia no prohíbe propiamente el aborto. Sí. Lo que le da es la facultad a los estados, como es un sistema federal, de que cada estado decida. Sí o no. Sí o no. Okay. Por ejemplo, si Colombia fuera un estado federal, Medellín tendría la facultad de decidir si aprueba o no el aborto. Bogotá también. Bogotá también. Sí, ok. Y entonces ahí también se ve un poco la línea política, ahí es donde la política empieza a influir mucho en el tema, porque digamos en Colombia puede pensar uno que Medellín es mucho más tirado hacia la derecha, mientras que Bogotá es un poco más girado hacia la izquierda. Entonces, haciendo un paralelo, probablemente en Bogotá sería legal el aborto y en Medellín pues estaría prohibido. Sí, ok. De acuerdo. Yo creo que el tema principal que se pone y que me parece muy acertada la decisión reciente de Dobbs versus Jackson es, oiga, usted como Corte Suprema y como Poder Judicial, usted no tiene la función de legislar, sino que quien tiene la función de legislar, en este caso sería, acá en Colombia sería el Congreso, y allá de manera estatal pues será cada estado el que decida si aprueba o no aprueba el aborto. Pero nosotros como Corte Suprema no podemos venir, y más en un tema tan polémico y que reviste, digamos, tantos temas, no solamente como lo suelen afirmar que es religioso, sino que además hay unos temas científicos que se ponen y unos temas jurídicos de peso para estar en contra o estar a favor. Pero digo, yo creo que ese es yo tengo una pregunta, legalmente, o sea, porque no lo sé, legalmente, pues, ¿qué es el aborto? ¿Qué quiere decir el aborto? Depende, si estamos hablando de Estados Unidos. De Estados Unidos y de Colombia. Pues, o sea, es más un término médico. Sí. Lo que pasa es que el derecho intenta darle su interpretación y ahí es donde entran los debates. Entonces, digamos, pues los procedimientos médicos son los que se están al aborto, pero también hay procedimientos abortivos con pastillas, hay procedimientos abortivos desde casi la Edad Media. Sí. Y la ciencia pues ha venido evolucionando en el tema y dependiendo de ahí está el debate. El aborto es entonces, eso es finalizar con la vida de un ser humano en gestación. Esto no lo digo yo, no lo dice tampoco el Papa, lo dice básicamente la ciencia, que a través de dos teorías, la teoría celular y a partir de la genética ha demostrado que hay una vida humana dentro del pero ya es vida. Ese es el debate jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Tú interpretas, Daniel dice que hay un ser humano, sí, pero hay una interpretación que dice que el ser humano es desde el nacimiento, otra teoría que dice que el ser humano es desde que se desprende el cordón umbilical, que es una teoría también muy civilista que fue aplicada en Colombia. Sí. Y ahí está la teoría que está desde el momento de la fecundación. Entonces, todo el debate real del aborto y lo que intenta hacer el derecho es entrar a regular esa dicotomía que hay dentro de las posturas médicas de cuándo hay ser humano. Entonces, desde que tú respiras, desde que hay fecundación, entonces ahí gira el debate jurídico y es donde uno puede entrar a decir, bueno, pero hay derecho a la vida, hay que respetarlo, o la vida empieza desde el momento del nacimiento. Pero eso es mentira, porque la teoría civilista acá en Colombia por lo menos no dice que se tiene vida desde el momento en que se corta el cordón umbilical, sino que dice que desde ese momento nace el ser humano. No significa que con eso que antes del nacimiento no haya una vida humana. Y para eso nos toca atarnos no al plano jurídico necesariamente, sino al plano científico, que es el plano el que determina si hay o no hay una vida humana. La teoría dice que es más que es como un proyecto de vida. Ajá. Entonces no hay vida porque, o sea, el bebé apenas está en formación, sí, tiene que cumplir todas las etapas donde se desarrolla en el útero, hasta el momento que hay un nacimiento, y cuando ya hay un nacimiento, pues ya hay una vida que está a la luz. Pero psicológicamente, no sé, yo lo veo así. Cuando una persona no quiere tener un bebé es muy complejo, o sea, es muy complejo obligarla, ¿sí? Yo he visto casos de niños, de las mamás no tenían ni el tema económico, ni el deseo de tenerlo, simplemente quedaron embarazadas, lo tuvieron y sus niños tienen una vida terrible, o sea, la vida es terrible. Sí. ¿Sí? Es una vida de escasez, es una vida de aguantar hambre, es una vida que el futuro es muy complejo. Entonces, ¿hasta dónde llega el tema de, bueno, voy a tener el bebé, psicológicamente no quiero, psicológicamente no me siento bien, no quiero ser mamá, ¿sí? Tenía otras cosas pensadas para mi vida,
y las consecuencias las pagas el niño o la niña. Ahí es donde Yo entra creo el debate un poco los derechos, y es lo que hacen las cortes y entran a analizar el choque de derechos. Sí. Tú me estás diciendo, oiga, ¿qué pasa si yo en mi autonomía y en mi libre desarrollo de una personalidad yo no quiero tener hijos? Ujú. Y eso no es una decisión que yo tenga de vida, y el tener un hijo va a acarrear para mí tener que someter mi cuerpo a cambios, voy a tener que Muchos. tener 9 meses de embarazo, y después de eso también tengo que cambiar todo mi estilo de vida porque tengo que darle a otra persona el sustento, darle todo lo que implica tener un hijo, y ahí es donde empiezan a chocar los derechos, mientras que entonces la teoría dice, oiga, usted tiene que tener un hijo porque tiene que respetar la vida. Sí. Pero entonces entra en choque con tu autonomía personal, y ahí es donde la corte empieza a mirar, y ahí es donde la corte un poco legisla, porque es que uno dice, bueno, en Colombia entonces la corte dijo que en 3 casos Sí. el aborto era permitido hasta la sentencia que sucedió ahorita, y lo mismo en Estados Unidos, pues el aborto era legal, pero entonces llegan los magistrados, que son 7 magistrados que pueden tener una postura política como la tuya, como la de él, que son diferentes, y si ellos se casan con una teoría, pues son norma para el país y determinan la conducta del aborto. Sí. Sí, pero yo creo que ahí va un concepto muy importante, es el concepto de libertad, y hasta cuándo la libertad se convierte en libertinaje. Y eso creo que lo mencionábamos en algún episodio anterior. Es Sí. que la libertad lleva consigo también un deber y una responsabilidad. Y claro, si tú no quieres tener hijos, pues entonces, uno, o protégete, o dos, ten sexo cuando tengas la responsabilidad suficiente de asumir las consecuencias de lo que viene de tener Dani, relaciones sexuales. Pero uno se puede proteger y así mismo puede pasar que uno quede embarazado. O sea, Sí, de entonces acuerdo. uno no tendría que tener sexo acuerdo. jamás. No, Porque tienes, entonces, no. tienes que tener la responsabilidad de Bueno. tener sexo cuando seas capaz de asumir la responsabilidad de tus actos. Ahí va Porque el- cómo vamos nosotros a matar a un ser humano inocente simplemente Listo, por una perfecto. responsabilidad Listo, nuestra. perfecto. Pero entonces yo como mujer, tú y yo decidimos tener sexo. Ajá. Porque si tú decides tener sexo conmigo y yo contigo y yo quedo embarazada, yo soy la que cargo con esa responsabilidad, tú no lo haces. Ajá. Entonces yo Bueno, tendría todo el derecho de decir, no, yo no quiero tener un hijo porque no era lo que yo quería, pero es que, me estaba cuidando, pudo Ujú. pasar lo que, no sé, pasó, ¿sí? Ujú. Eso pasa. A veces pasa, a veces todo falla. primero que Entonces, todo, yo soy la que tengo que cargar con un niño que no Sí. quiero y que no le Mira. voy a dar una vida, pues que sea una vida digna, sí. que tampoco es justo. O sea, bueno, yo estoy matando una vida, listo, perfecto. Yo creo que Pero tampoco puedo darle como una vida digna a ese niño, entonces ¿para qué voy Pero a tener un entonces, niño? ¿a ti te parece que darle una vida digna es asesinándolo? espera. Pero Yo no, quiero hacer pero un antes de paralelo- eso, un paralelo espera, acá. déjame Dale, responder una dale. cosita, y es, esa es la primera pregunta. La segunda, por supuesto, es que la responsabilidad no solamente sería de la mujer de tener el hijo, sino también del hombre de responder y de ser lo suficientemente varón para responder sobre las consecuencias de sus actos. Eso es lo segundo. Tercero, tú no estás hablando de tu cuerpo, estás hablando del cuerpo de un tercero que está de manera intrauterina, pero que tiene los mismos derechos que tú. Porque tú como persona vas a tener más dignidad que una persona que está que una persona que está en tu vientre materno. Dani, Aquí O yo sea, quiero hacer un paralelo, dale, dale, permítanme hacer un perdón. paralelo pequeño, Perdón. porque ustedes están partiendo de la base de la mitad del problema. Ajá. Entonces tú dices, si yo quiero tener un hijo con Dani, Ujú. entonces, yo quiero tener Si yo no relaciones quiero con Dani. tener un hijo con Dani. Yo no quiero tener un hijo con Dani, No. pero quiero tener relaciones con él. Pero el primer caso es, ¿qué pasa si está, por ejemplo, en riesgo la vida de la madre? Entonces ahí tú qué dices, tú le dices a esta persona, oiga, usted o tiene su hijo y puede morir, o se va para la cárcel. Esas son las dos opciones que usted plantea cuando penaliza el aborto. Entonces ahí tú no quieres morirte ahora, ni tampoco quieres tener un hijo. Segundo, que si tú no quisiste tener la relación sexual, entonces si te violaron, tú en ningún momento puedes tener esa responsabilidad de la que usted habla, porque es que usted no puede decir, oiga, yo me voy a proteger, Hablemos, listo. porque es un ente externo el que, Sí. el que Hablemos usted por se incluye causales. en el La aborto. primera, Y al tercero, ya déjame Ajá. concluir ahí, ya sería el momento cuando las dos personas conscientemente quieren tener las relaciones sexuales y ahí una de ellas queda embarazada. Entonces son 3 puntos de vista donde no siempre hay que De aplicarlo acuerdo. de la misma manera, y fue lo que hizo la Corte en De Colombia, acuerdo. le dio un tratamiento No, diferente. entonces miremoslo si quieres por las 3 causales que estableció inicialmente la sentencia C355 del 2006 acá en Colombia. La primera, que mencionabas tú, que no es así, o sea, digamos, no es así de manera completa. Inclusive lo mencionaba la normatividad en Estados Unidos antes de Roe versus Wade, y es que cuando está en peligro la vida de la madre,
eventualmente se puede llevar a un suceso de aborto. Pero ¿cuál es la diferencia en esa causal específicamente? Cuando es peligro en la vida, no es ni siquiera que cuando está en peligro la vida de la madre, pero un peligro real, lo que está buscando el médico no es asesinar a un ser humano, está buscando salvar los dos. Y si en el desarrollo del procedimiento médico fenece alguno de los dos, la concepción es completamente distinta, porque es que la ciencia médica se basa y tiene un principio de protección al ser humano. Y el principio de protección al ser humano significa que vamos a tratar de salvaguardar cualquier vida, independientemente me caiga bien o no me caiga bien la persona, porque el médico no está en función de matar a una persona porque le cae bien o mal. Esa es la diferencia. De eso que estás hablando, tengo una pregunta para ustedes. Si estamos hablando de algo médico, entonces, hablando de eso, hablando de que uno mata una vida porque es una vida, y yo no tengo derecho como mujer a decir porque es una vida aparte, etc. Si yo quedo embarazada y yo quiero tener el bebé y no lo logro y el embarazo toca interrumpirlo, esa es la cosa que estamos hablando. Estaría matando. Esa es la cosa que estamos hablando, de peligro en la vida de la madre. No es peligro de la vida. Estoy diciéndote, yo quedé embarazada, yo quiero tener el bebé, sí, pero el bebé no está desarrollándose de forma adecuada. Y lo que dicen los médicos es que hay que interrumpir el embarazo. No, eso es por deformidad de pronto. No, entonces, porque el niño no se está desarrollando bien, no hay deformidad, no hay nada. Lo que pasa es que cuando ¿hay un aborto espontáneo? Cuando tú tienes unos meses, no sé, unas semanas, hay como un desarrollo. Entonces, para tal semana tienes que tener tanto desarrollo, tiene que tener tanto peso, tiene que tener los latidos tienen que ser tantos. Por ejemplo, a ti te dicen, los latidos del bebé son muy, muy bajitos. Sí. Entonces, el bebé no se está desarrollando adecuadamente. No va a ser un embarazo que termine bien, hay que interrumpirlo. Pero ¿cuál es la finalidad de esa causal? Es que no te la estoy entendiendo bien. Porque el bebé no se está desarrollando bien. O sea, el embarazo no es viable. El embarazo no es viable. Entonces porque el bebé no se está desarrollando en su curso normal, sino está atrasado, tiene latidos muy entonces, poquitos. En este momento, entonces hay que interrumpirlo. El médico dice que lo más recomendable es interrumpirlo. Exactamente. Hay que interrumpirlo, hay que tomarse las pastillas, hay que hay que ponerse las pastillas, hay que hacer un legrado. Ahí entonces la mamá, que sí quería tener un bebé, es una asesina. Lo que te entiendo es por qué entonces el derecho tendría que entrar a juzgarme si yo sí quiero tener mi hijo. Voy a ser clara. La causal que debería regirse, y realmente es la única que es válida, es cuando se está en peligro de la madre, porque precisamente la concepción y la que acabo de decir es esta. Voy a ser clara con ustedes, ya que estamos acá en confianza. Este caso que les estoy diciendo me pasó a mí, pero te estoy diciendo, el bebé no era viable porque el bebé no estaba bien, no llevaba el curso que debía llevar, el embarazo no estaba bien. Yo entonces soy una asesina porque... Pero ¿qué era lo que...? Es que no entiendo, ¿se estaba poniendo en peligro tu vida? ¿Se estaba poniendo en peligro la vida del niño? No, pero el niño no estaba desarrollándose. O sea, el embarazo no era viable, y muchos dicen que el embarazo no es viable, ya no se va a desarrollar, ya no va a pasar nada, el bebé se estanca. Pero iban a hacer. No es viable. Pero entonces era porque estaba en peligro la vida del niño. No, porque es que o sea, el niño no era viable. El niño igual iba a fenecer cuando naciera. No era viable. O sea, iba a fenecer cuando naciera. No se sabía si iban a nacer o no. Listo, pero... No se sabe si van a nacer o no. Bueno, pero iba a fallecer en algún momento. Pues... Entonces, ¿por qué tomamos la decisión y de pronto... y obviamente no me quiero referir a tu caso en específico, pero porque en ese caso no esperamos que sea la misma naturaleza la que obre, si no se está poniendo en peligro ni tu vida, ni se está poniendo en peligro la vida de otro tercero. Porque hace la naturaleza no obra sola, hay que ayudarla. O sea, entonces matemos y digamos, no quiero hablar de tu caso en específico. Tranqui, habla. Pero entonces matemos a todos los que, porque también esa es otra de las causales. El feto que tiene determinados... malformaciones, entonces matemos a los que tienen síndrome de Down, porque es que no son viables para desarrollarse, no tienen la misma dignidad. No es que no sean viables, es que el médico te dice como ese embarazo no va a continuar, hay que sacar el bebé porque todo eso que hay ahí empieza a crear infecciones. Ok, entonces está en peligro la vida tuya. Exacto, claro, siempre pero entonces que tú tienes... el médico lo que va a hacer es lo siguiente, y esa es la base médica. Cuando está en peligro la vida tuya, siempre que el bebé no es viable, pues tienen que sacarte todo lo que tienes adentro porque se va a volver una infección. Claro, pero porque la concepción va a ser distinta, va a ser la de salvar la vida, no va a ser la de asesinar a un ser humano
por cualquier capricho o porque tuvimos relaciones y no queremos asumir la responsabilidad en nuestro caso, porque, o porque violaron a una persona y vamos a hacer pagar a justos por pecadores, o por cualquier otro hecho que no sea el que sea el de salvar precisamente la vida. Esa es la base de la ciencia médica, es que la ciencia médica, imagínate donde el médico pudiera decir cada ratico, dependiendo de nuestros caprichos, si mata o no mata a una persona. Pues sucede con la eutanasia mucho, ¿no? Sí. O sea, el médico también... Sí, tampoco estoy de acuerdo con la persona también decide cuando está, digamos, en un momento de peligro de su vida, o está en un momento de sufrimiento, que quiere acabar con su vida, y también ha sido reconocido por las legislaciones como un derecho. Pero retomando un poco el debate en el que íbamos, entonces hablamos de dos paralelos. Cuando la persona no quiso tener la relación sexual y cuando la persona sí quiso tener la relación sexual. Entonces, bueno, cuando la persona no quiso tener la relación sexual, cuando hay acceso carnal violento, esos son los puntos más álgidos, que en Colombia estaba protegido por la sentencia 355 y en Estados Unidos estaba protegido del Roe vs. Wade, sí, por default, porque estaban protegidos los otros. El otro punto álgido es el de las malformaciones, pero ya entonces aterricemos al punto cuando las personas conscientemente acuerdan tener relaciones sexuales y una de estas personas queda embarazada. ¿Y aquí qué pasa? Chocan los dos puntos de vista. El punto de vista que dice, oiga, como dice Daniel reiteradamente, dice la proteger la vida de un ser humano, con la otra teoría que dice, venga, todavía no hay un ser humano, sino hay un prospecto de ser humano hasta que éste nazca. Entonces la legislación puede entrar a regular la materia. Y entonces ahí es donde vienen todos los movimientos feministas, todos los movimientos de libertad, de las mujeres deciden sobre su propio cuerpo, el concepto de autonomía que utiliza la Corte Constitucional para decir, oiga, usted no tiene por qué obligar a una persona a tomar una decisión de vida y a escoger su estilo de vida. Cada persona es libre de hacerlo. Entonces, cuando usted penaliza el aborto, lo que le está diciendo a esta persona es, oiga, si usted incumple con esos parámetros, si usted no coge el estilo de vida de tener un hijo, usted tiene que ir a la cárcel. Mi pregunta que les hago es, ¿no es mejor tener otras medidas de protección más que el derecho penal, que sea castigar a una persona y mandar a la cárcel, y no deberíamos más bien fortalecer la educación a las personas en educación sexual, debe fortalecer los métodos de adopción en Colombia para que las personas puedan adoptar, en vez de enfocar todos sus esfuerzos a penalizar a una mujer que lo único que está haciendo es seguir con su estilo de vida y querer tener una determinación de vida con su personalidad como ella quiera tener y desarrollar su vida? Esa es mi pregunta. ¿Tú qué opinas? Yo siento que es mucho más importante el tema de la educación, ¿sí? Es mucho más importante el tema de la educación. La verdad, para mí es muy importante como la libertad. Siento que la mujer debe tener todo el derecho de decir no quiero tenerlo o lo que sea por las razones que sean. Pero siento también que es pues parte de responsabilidad. Y hay que educar a la gente porque la gente a veces ni siquiera se cuida. Entonces es como, voy a tener relaciones y que pase lo que tenga que pasar. Ahí es el otro punto, antes de dar la palabra a Dani también para que lo analice, y es, ¿qué población es la que está más vulnerable cuando se penaliza el aborto? Y es el debate que hay hoy en Estados Unidos. Y es, las mujeres que tienen escasos recursos en Estados Unidos son las que no van a poder viajar a los estados donde es legal a realizarse el aborto. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Como sucedía en Colombia cuando estaba penalizado el aborto, hace todas las 3 causales. Van a tener que recurrir a centros de aborto donde les van a hacer una práctica que no va a ser higiénica, que se va a poner en riesgo su vida, y entonces no solo pues va a suceder el aborto, sino que también va a tener complicaciones para ella. Y si la cogen, entonces va para la cárcel. Entonces ahí es donde el derecho tiene que entrar a mirar y decir, venga, ¿hasta qué punto yo estoy, digamos, una mujer que fue violada, le estoy imponiendo un doble castigo y el Estado le está fallando? Porque no solo te estoy diciendo que te vas a la cárcel si quedas embarazada y decides abortar, sino que además de esto tienes que poner en peligro tu vida, porque como tú no tienes los recursos para un aborto, vas a tener que ir a un sitio clandestino. Yo siento, ya te doy la palabra, Dani, yo siento que acá en Colombia, hablando de acá, lo que se hizo fue como, en realidad, no se dio luz verde a algo que no se estuviera haciendo, sino siento que eso ya existía. O sea, hay 18.000 sitios donde te practican un aborto, pero ¿en qué condiciones te lo hacen? ¿Sí? ¿En qué condiciones médicas? ¿Qué tan a salvo estás tú? ¿Qué tan a salvo estás después de realizarte ese aborto en ese sitio clandestino, terrible? Lo que se hizo ahorita es hacerlo en una clínica decente, donde tienes todas las opciones. Porque tienes el derecho a hacerlo, entonces puedes ir a la Reina Sofía, puedes ir a la clínica Shai, y no tienes que ir a un sitio en la Caracas. Estoy embarazada, no quiero tener bebé,
hazme un legrado, no sé, lo que sea, y no tienes que ir a la Caracas allá a un hueco donde te hacen un procedimiento terrible y puedes tener consecuencias más adelante en tu cuerpo. Más graves. Sí. ¿Qué opinas de esa disyuntiva? No, de acuerdo. Yo creo que esa es una mirada muy reduccionista de buscar y decirle a la mujer que el aborto es la solución de todos los problemas y que el día de mañana el hecho de que se practiquen un aborto van a salir de su pobreza, el hecho de que se practiquen un aborto van a salir de sus problemas de salud, el hecho de que se practiquen un aborto van a salir de todos los problemas. Eso es lo que se suele vender dentro del lobby abortista, claro, entonces vendamos el aborto como la solución mayor. No, yo sí estoy de acuerdo que tiene que educarse sexualmente, de acuerdo, hay que hacer educación sexual, no adoctrinamiento sexual, pero sí educación sexual, donde se le explique a los adolescentes cuáles son las consecuencias de iniciar una relación sexual, cuál es la responsabilidad que tienen que tener, etcétera, etcétera. Yo sí estoy de acuerdo en que se tienen que mejorar los lugares donde se van a tratar a las mujeres, y no solamente a las mujeres, sino a cualquier otra persona que se dedica a un centro médico o a un hospital, y en eso yo creo que todos estaríamos de acuerdo en luchar, en que se mejoren las condiciones, pero no podemos decirle que para solventar los problemas de la mujer, entonces tenemos que venderle que el aborto es el camino ideal, o sea, que es decir, que matar a un ser humano es el camino ideal. Sin matarse yo tan Y es feo. No, pero es que Y esa es un la ser humano realidad. también es el debate. Pues ahí está. Exacto, no, y es que no es el debate, o sea, la ciencia médica, infortunadamente, Pero ahí es donde yo te pregunto, digamos, Ajá. ¿qué pasa con la pastilla post-day? Ya hubo fecundación. Sí. Entonces, he visto muchas personas que son Ajá. pro vida, Ajá. que están de acuerdo, por ejemplo, con el método post-day. Entonces, ¿desde cuándo está esta vida? Desde la fecundación. Entonces, ya hubo fecundación el día de hoy, al otro día le tomas una post-day. Y entonces, entre hacerlo entre esta semana, o si te tomas una pastilla citoteca a las 3 semanas, Sí. que es una pastilla abortiva, o si te hacen el grado, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hizo la Corte de Colombia? Dijo, oiga, desde la semana 24 podemos entender que el embarazo va a ser viable, entonces marquemos ese parámetro. Muchos dirán que es desde la fecundación, pero entonces hay una contradicción ahí también con eso. No. Y solo para contradecirte un poco, no estoy de acuerdo con que tú le estés diciendo como derecho a la mujer, oiga, le vamos a solucionar todos sus problemas y todo se va a solucionar. Por supuesto que no. La persona que está en una situación de vulnerabilidad va a seguir estando en esa situación de vulnerabilidad. La persona que no tiene recursos para alimentarse, así mucho menos a una familia, un niño o unos gemelos, pues tampoco lo va a poder hacer, pero es la solución a su problema inmediato, en el que en 9 meses va a tener que alimentar a esta persona, va a tener que darle vestimenta, va a tener que cumplir con todo los deberes que tiene que cumplir una madre, y si no lo hace, pues también va a tener implicación del derecho penal, porque es que si tú una persona, a una mujer le dices, oiga, usted tiene que tener su hijo, pero después no tiene sustento, esa persona se puede ir a la cárcel también por inasistencia alimentaria. Entonces es un poco revictimizar a la persona, y las que resultan más afectadas son las personas de bajos recursos que no tienen el dinero para hacerse un aborto cuando este es ilegal, y tampoco tienen dinero para mantener al hijo cuando este nazca. Entonces no le estamos diciendo que se le solucionan los problemas, le estamos diciendo, oiga, este problema que usted tiene tan grande se lo vamos a solucionar. Y por eso es que desde que existe el aborto no le han querido volver a solucionar ninguno de los problemas a grandes rasgos a las mujeres, y por eso es que las mujeres que están en condición de pobreza siguen estando en condición de pobreza, porque no le hemos solucionado absolutamente nada acá en Colombia, y la forma de solucionarle no es precisamente brindándole eso, y por eso es que las mujeres hoy, estén o no estén embarazadas, siguen yendo a clínicas que están en pésimas condiciones. Pues es que por eso es que las mujeres siguen estando pobres, porque le estamos vendiendo y le estamos reduciendo todo el problema al aborto. Pero independiente, déjame terminar lo segundo. Estábamos mencionando también que había una disyuntiva supuestamente en la ciencia, en que no se sabía si había o no había vida desde el momento de la concepción. Eso es una mentira. Es decir, el padre de la genética moderna, Jerome Lejeune, decía que si la vida no inicia, la vida del ser humano no inicia desde la concepción, entonces no inicia nunca. Entonces, ¿Y por qué? Espérate, ya voy para allá. ¿Y por qué decía esto? Porque es que a partir de la genética hay un ser humano completamente independiente del padre y de la madre a nivel genético, y que además de eso es totipotencial, es decir, es la única unidad de célula mínima que es capaz de generar y desarrollar un ser humano o un ser a partir de su desarrollo, de su desarrollo embrionario. Y la vida del ser humano es un proceso ininterrumpido que va desde el inicio, es un proceso ininterrumpido de desarrollo que va desde el inicio y que finaliza con la muerte, es decir, que va desde la concepción y que finaliza con la muerte. Esto no es una creencia mía, no es una creencia, reitero, no es una creencia del Papa, ni es una creencia de la religión, es una posición ya científica sentada, y que últimamente han variado, y por eso es que inclusive hay veces que dicen no, que es desde las 14 semanas, que desde las 22,
pues, sin ningún Pero, criterio pues, médico. te reitero mi Y pregunta, ahora, ¿debemos prohibir la post-date? y ahora la post-date, y vamos con la post-date. La post-date tiene distintos efectos. Uno de ellos es el antiimplantatorio. Eso quiere decir que cuando ya hay una fecundación, impide que se implante el cigoto. Y precisamente en ese caso tiene un efecto abortivo. En el 66% de las veces el efecto es precisamente ese, el Entonces mi abortivo. pregunta es, ¿el derecho penal entra a mirar a ver, tiene que entrar a mirar a ver si tuvo No, o no tuvo sí, ese ya. efecto para meter a esa Ya, persona no, en la entonces, cárcel? por eso es que, a ver, ahí vamos. Entonces, como el 66% de las veces es, uno por principio pro hominem no debería permitir la utilización de pastillas post-date porque se está afectando, se puede vulnerar eventualmente la vida O humana, sea, asesinando. penalizarlo y mandar a esa persona a No, la yo digo cárcel. que no se deberían permitir el desarrollo de esas pastillas, punto. Pero es que, Dani, es como el tema de las armas. Entonces tú dices, o lo de las drogas. Tú prohíbes las drogas y tú prohíbes la comercialización, pero es que el mercado sigue estando. Lo mismo con el aborto. Tú Claro. prohíbes y penalizas el aborto y mira, más Y entonces, de 400.400 abortos a través de métodos no seguros se realizan en Colombia espérate, antes y espérate. de la despenalización Ok, en Colombia. ok. Imagínate eso. O sea, tú me Ahorita estás con las diciendo que hay armas 400.000 abortos clandestinos, más de 400.000. en Colombia se realizan cada año. ¿De dónde extraes esa cifra? Esta cifra es de una agremiación, ya te consigo el dato, que hizo el análisis en Colombia. No lo pueden hacer porque si es clandestino, la palabra clandestino por sí demuestra que es algo oculto. Es imposible determinar que hay 400.000, es imposible determinar que hay 400.000 abortos clandestinos cuando las muertes por abortos, y no solo, y eso no es una cifra mía, es una cifra del 2012 que sacó la Fiscalía, las muertes por abortos son 70 y cuando hace aborto lo hace a nivel absoluto. Es decir, tanto seguros como clandestinos, no hace la diferencia. Mira, Entonces, ¿cómo si hay 70 muertes? ¿Cómo me demuestras tú que hay ya te- 400.000 abortos ya te digo, clandestinos? mira, Es imposible. es de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, FECOLSOC, pero Ajá. es lo mismo que pasa con las armas y pasa con las drogas. Ujú. Hay una cifra estimada de cantidad de droga está exportando en Colombia. O sea, obviamente es un mercado Ajá. ilegal y tú cómo haces para saber, pues es que hay muchos métodos. Entonces tú puedes mirar a ver cuántos cargamentos están saliendo del Chocó y cuántos No, pero tienen puntualízamelo registro. en el aborto. ¿Cómo haces para saber que hay 400.000 abortos clandestinos? Bueno, pues hay que mirar en el estudio, o sea, las cifras del estudio, cómo las Bueno, sacaron. pero a mí lo que me pues, preocupa es que estás hablando de un estudio que ni siquiera te leíste No, y que si me vas a argumentar con base en un estudio de saber cuál es la muestra. Por eso estoy citando. Mira, Laura Gil, que es una ginecóloga de la Universidad Nacional, el Comité de Derechos Humanos de la Mujer y la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología llegan a esas cifras. Es Entonces, una falacia de autoridad en todo caso porque no me estás diciendo, no me estás respondiendo a la pregunta. ¿A cómo llegan a esa cifra? O sea, tú me puedes decir, el presidente de la República dijo tal cosa. El hecho de que el presidente de la República lo diga no significa que es cierto. Lo mismo me estás diciendo no, pues acá. es que por eso mismo nosotros confiamos en entidades como el DANE, que nos Claro. tiraron las cifras, pero no Pero necesariamente. necesitarías entramos conocer a- el estudio antes de mencionarlo. en No, un pues debate, claro, listo. Entonces, porque, por pues, eso, no. uno puede conocer el estudio, pero más allá del número, con que sea solo Ujú. una mujer la que aborte en un sitio clandestino, ya estás poniendo en riesgo el derecho de esa mujer. Sí. Y ya estás poniendo el riesgo de con que sea solo sí, una, no si desde estamos de acuerdo. 400. Listo, pero entonces míralo también desde la otra cara de la moneda y miremoslo de la otra cara de la moneda. Con cada aborto que estás realizando, mínimo estás matando un ser humano, que es el ser humano en gestación. Un proyecto de. No, no es un ser proyecto, humano. la ciencia médica ya lo ha determinado a través de la Pero genética y Pero de la teoría lo celular. determinado desde el... Desde la genética y desde la teoría celular. Porque los Es lo mismo que yo te los decía, ¿cómo embarazos- llegaron a ese estudio genético? ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, Pues, los embarazos, Ya te digo. los embarazos del día 1 a la semana como, no sé, como 20, 24, pueden fallar, pueden no ser viables. O sea, ese fue el pueden- criterio de la corte. Puede el Eso niño- tampoco puede es tan el cierto. niño Hay, no hay ser- viabilidad inclusive desde las 22 semanas, pero el hecho de la Sí, 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 viabilidad. no, yo te estoy diciendo que puede, o sea, no es viable, ¿sí? Ujú. Sino que puede o no puede ser viable por muchas cosas, Ujú. ¿sí? Pero entonces, o sea, si el niño no es viable, ahí también hay Pero es que si no es viable va a fenecer naturalmente en algún punto de la vida. O sea, Claro, a claro. lo que yo voy es a eso. Es decir, porque nosotros vamos a utilizar y a validar un asesinato practicado por un médico Sí. y que se le vende a las mujeres, o sea, Pero- evidentemente se les vende como un derecho a ellas cuando no es un derecho porque no hay ninguna, o sea, es decir, En si nos Colombia es un ponen- derecho.
¿Ah? En Colombia es un derecho. Pero no fue un derecho legalmente constituido, Pues sino claro fue que es por derecho, una pues. tradición, por una extralimitación de ¿Cómo las se crea- atribuciones de la Corte no, ¿cómo se crean Constitucional. los derechos? Es que lo mismo puedes decir de la Corte de Estados Unidos, se extralimitaron sus Sí, funciones. por eso Pero tumbaron cuando el se- caso de Roe versus Por eso, Wade. pero cuando ahorita no es un derecho, pero lo fue por muchos años. Claro. Es que la calidad de derecho no Claro. se la da Pero, el punto de vista político, sino la calidad de derecho es cuando se reconoce mediante el Congreso, cuando la Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución, dice es A un ver. derecho, Colombia Ajá. es un derecho. Dime, No puedes no, contradecir eso. no. Una cosa es lo que diga, una interpretación que haga la Corte Constitucional de una norma y que en esa interpretación se extralimite en el desarrollo de sus funciones y empieza a legislar, que no solamente lo hacen en el caso del aborto, sino lo hacen en muchísimos casos, Exacto. como también lo hace la Corte Suprema de Justicia. Pero ese hecho no significa que el aborto sea legal, es decir, a ver, no significa que el aborto sea un derecho, porque es que si nos ponemos a revisar la Declaración de los Derechos Humanos, dime en qué punto el aborto está legalizado. Es que por ejemplo, por decir algo, si nos ponemos a revisar, ni siquiera no nos vayamos tan lejos, si nos ponemos a revisar la Constitución, ¿en qué apartado de la Constitución dice el aborto es un derecho? Te lo voy a decir en qué No, apartado de la y te voy a Constitución. decir, No, te lo voy a decir en qué apartado de la Constitución dale. para que puedas ir con el argumento. La Constitución no es únicamente la letra escrita, Ajá. incluye los tratados internacionales y incluye también la jurisprudencia Ujú. de la Corte Constitucional, que es la que interpreta esa norma. Entonces, claro que es un derecho cuando ¿Qué la Corte tratado- dice que qué es un tratado- derecho porque qué- hace parte integrante de la No. Constitución. Una La única cosa- diferencia es que no está mira, escrito, pero sí es un derecho. O sea, la diferencia es que seguramente no te has leído la sentencia C355 del 2006, que en todos los argumentos aportados por parte de acá de las personas que estaban en contra del aborto, habían aportado el convenio de los derechos del niño, que hacía parte de la Constitución porque hacía parte del bloque constitucional. Tú ya como abogado sabes que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que haya ratificado el Congreso y el Estado hacen parte de la misma Constitución. Literalmente en esa Convención de los Derechos del Niño dice literal en el preámbulo y lo va desarrollando después. Los derechos iniciarán desde la concepción y ahí en adelante. Entonces la Corte en su interpretación, yo creo que inconstitucional, porque es una interpretación inconstitucional, el sentido de que violar su propia Constitución, llegó y dijo no. Esto no es tan claro, no es tan expreso, entonces nosotros vamos a interpretar de manera extensiva y vamos a modificar nuestra propia Constitución. El hecho de que la Corte Constitucional haya hecho eso no significa que eso sea un derecho reconocido. Es decir, ya la Corte Constitucional extralimitó sus funciones, pero es que no es una función de la Corte Constitucional legislar. Quien tiene la función de legislar acá es el Congreso. Y el Congreso sí había legislado sobre el aborto, porque lo había tipificado en el artículo 122 del Código Penal como un delito. Y si ya había legislado el Congreso, ¿por qué entonces la Corte Constitucional de manera abusiva y extralimitando sus funciones llega y modifica esa legislación? Lo hace igual que como lo hicieron en Estados Unidos. O sea, uno en teoría pensaría que debe ser el Congreso el que tiene que entrar a regular esa materia, y es la importancia de usted escoger congresistas que estén de acuerdo a su idea política. Pero la verdad es que sí, son 7 personas, 15 o 10, 12, que dependiendo de su postura política, pues toman una determinación que afecta a millones de personas. Así sucedió en Estados Unidos, y crean derechos, mal o bien. Lo que hacen es determinar. Ese problema, y es que las queda- cortes no son políticas, no son entidades políticas, pero se han vuelto políticas. Y sucedió no solamente sucedió acá en Colombia, que ahora se burocratizó la forma en la que se eligen los magistrados de la Corte Suprema y la Corte Constitucional y de las demás cortes, sino que había sucedido también en Estados Unidos. Y por eso ahora el litigio estratégico es mirar cómo se utiliza la política para nombrar jueces que estén a favor de la postura política No, que uno ahí quiera. estamos de Y acuerdo, entonces, o sea, y entonces precisamente eso es un peligro, porque es que los derechos no pueden estar a la boca de las ideas políticas de las personas, tiene que estar a la boca, uno, de la ciencia, y si la ciencia ya demostró que hay una vida humana desde el momento de la concepción a partir de la teoría celular, porque por un lado dice que la mínima unidad de vida es mínima unidad de vida es una célula y que toda célula proviene de otra célula de la misma especie, no podemos entonces decir... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Ya te doy la palabra. Es porque cuando es un tema así tan álgido, en donde las dos posturas resultan tan encontradas, pues tú vas a encontrar un análisis jurídico que va a soportar la teoría de que la Corte está actuando bien, y otro análisis jurídico que va a soportar lo que tú estás afirmando que es inconstitucional. Ahora, lo mismo va a pasar con el estudio que tú escojas. Entonces tú puedes escoger los estudios de los que tú me hablas, pero también vas a encontrar otros estudios que dicen que la viabilidad va después de la semana 24 y que Pero es que la viabilidad no hay no determina viabilidad. la existencia del ser humano, eso es a lo O que sea, voy. pero eso es a lo que vas. Pero no es un ser humano. Ahí no es un ser humano, Sí, ni es un niño, es un feto. Que después del embarazo
Es un feto. ¿Qué sucede? Que no, sí, El obviamente es una nacimiento etapa de y se crea la desarrollo. vida. No, es una etapa de Bueno, desarrollo. no es un ¿Cómo? Espera, niño. es una etapa de desarrollo. Pero No es un que niño. la vida del ser humano es un constante desarrollo. Inclusive cuando tú naces, Claro. una vez te separas o sea, naces y ya empiezas a desarrollarte, inclusive te estás desarrollando primero como niño, después como adolescente, después como adulto, después como adulto mayor y finalmente mueres. Ese es el ciclo de desarrollo que inicia desde la concepción, que inicia en sus etapas más iniciales, como un cigoto, después se va desarrollando, después es un feto y después finalmente cuando nace, entonces ya nace en una etapa de desarrollo que es la que Bebé. nosotros le determinamos bebé, pero eso Ujú. no significa que en una etapa o en otra sea menos ser humano, o sea, ahí no me están... Y bueno, listo, perfecto. O sea, tú dices que es un ser humano, Ujú. sin que hayan órganos, sin que palpite el corazón. Sí, es un continuo sí. desarrollo, es un Ok, continuo es desarrollo. un ser humano sin que haya nada, Sí, porque- sí. sin ¿Qué es que lo que- funcione el qué es lo que- cerebro, Claro. sin que, Ujú. porque el cerebro es lo que más se demora Ajá, en sí, desarrollarse. Sí, y se va desarrollando. Entonces, sí, Se va desarrollando como cuando, sin que- como cuando nosotros nacemos, de todas maneras nos seguimos desarrollando. Es que nosotros no terminamos desarrollados. sí. Mi pregunta es, o sea, ¿es un ser humano desde la concepción, así solo haya una célula, nada más, no hayan órganos, no haya Sí, nada, no respira, sí. no late el corazón? ¿Es un ser humano Sí. para ti? No es un ser humano para mí, No. es un ser estoy humano para la preguntando ciencia. a ti. Para mí Para también, ti. para mí también, pero no es un ser humano solamente para mí, es un ser humano ya para la ciencia, que lo ha ratificado la genética. Les acabo de hablar de Jerome Lejeune, que fue el padre de la genética humana moderna. Les acabo de hablar de la teoría celular. Y no es un criterio, no es un criterio mío, es un Bueno, criterio que ya listo, determinó ahora la yo te voy ciencia. a decir Lo una mismo. cosa, ahora yo te voy a decir una Ujú. cosa. Perdón, Sebas. Dale. Te voy a decir una cosa. Ujú. Tú te has puesto a pensar, que yo lo sé y lo he vivido y lo he visto y te lo puedo Ujú. contar. Tú te has puesto a pensar qué siente un niño cuando a mamá le dices que yo no quería tenerlo a usted. Ujú. Es que, ¿qué consecuencias psicológicas hay en un niño que la mamá le dice que yo no quería tenerlo a usted, es que yo no quería, me tocó Ujú. tenerlo, yo no lo quiero, yo no quiero nada con usted? ¿Sí? Respondo por usted porque me toca responder por usted, punto. Pero yo no lo quiero. Después ¿Sí? la solución es matarlo. No, es que no, espera, no es la solución, te estoy preguntando, ni te No, estoy... yo sé te que estoy preguntando, tiene ¿tú que qué- ser, es que yo no ¿Tú estoy qué, negando. tú qué sí. te has puesto a pensar en eso? No te estoy diciendo la Mira. solución es matarlo, no te estoy diciendo la Ajá, solución es matarlo, sí, pero pues la solución es hacerle... a eso vamos, Te estoy preguntando, ¿tú te has Sí, puesto a pensar sí, qué puede y me sentir parece, un y me niño? parece tenaz y tiene que, y ¿Qué obviamente, puede sentir? no, Dime se tú, tiene que ¿qué sentir muy mal, sentirías? se tiene que sentir muy mal. Por eso, listo, Ajá. se tiene que sentir muy mal. Ujú. No estoy diciendo la solución es matarlo, asesinarlo, lo que sea. No lo estoy diciendo. Pero psicológicamente, ¿tú cómo crees que crece ese niño? ¿Cómo crees que crece ese No, niño? tiene- En un ambiente va a tener una hermoso. infancia, va a tener una infancia difícil, y pero, una vida muy complicada. pero la forma de solucionar esa infancia difícil no es asesinándolo, No estoy sino es hablando de permitiéndolo. asesinar. Pero estamos hablando del aborto. Sí, y el pero aborto- yo te estoy preguntando, No, o sea- es cuando el niño, listo, el niño no vamos a hablar que lo abortamos, lo tuvimos porque si no la persona no quería asesinar, Ujú, entonces lo tuvo, ujú, pero yo no quería tenerlo, punto. ujú. Y le digo todo el tiempo, no, es que yo no quería tenerlo, usted no lo quiero, no. ¿Qué siente un niño? No, mira, yo Psicológicamente, creo que en ese imagínate caso, cómo, en ese caso, cómo ve en un ese niño caso, así. en ese caso tienen que analizarse dos formas distintas a promover el aborto, y es por un lado mirar cómo se mejoran los sistemas de adopción para Ujú. que las personas que estén en esa situación, o inclusive Ok. cuando hay una violación, que era uno de los casos que mencionaba Sebastián previamente, el niño que nazca, si una vez ya haya nacido, la mamá lo quiere dar en adopción, lo puede Ahora. dar en adopción de manera ágil y no con tantas Listo, estamos de es que acuerdo. siento yo que eso Te sería dije que mucho más quería tocar efectivo. otro tema, pero dale. Siento yo que ese aspecto de abordar el problema desde un todo sería mucho más efectivo que abogar por simplemente y llanamente la penalización. Porque es que una mujer que quiere abortar, Pero es ella que- no lo hace porque quiere matar a su hijo, no, ella lo hace porque ella dentro de su autonomía dice, oiga, yo no me puedo, por ejemplo, no quiero tener mi hijo porque soy libre de hacerlo o porque no tengo los recursos para hacerlo, Pero porque es que- no quiero pero traer es una que persona al yo porque sufrimiento. Entonces, no, mira yo cómo la porque no disyuntiva, puedo- déjame hablar Ajá. antes de hablar. Ahí es como la Corte Constitucional entró y solucionó esa disyuntiva que tú planteabas de la gestación. Y lo que dice es que la gestación tiene intensidades. Entonces, lo que interpreta es al principio, por ejemplo, apenas hay fecundación, la posdei es permitida porque la intensidad y el derecho que se le restringe a las mujeres, al cigoto, es mínimo.
A medida que va avanzando el embarazo va creciendo y fue que llegó al límite de las 24 semanas. Pero ¿qué pasa? Que antes de las 24 semanas, dice la Corte Constitucional, cuando tú no le permites a una mujer abortar legalmente y la obligas a hacerlo en la clandestinidad, o por el otro lado le implicas un castigo penal, estás vulnerando sus derechos a la autonomía que también están consagrados en tratados internacionales, le estás a su libertad sexual, a su libre desarrollo de la personalidad, Sí. y es por eso entonces que la Corte Constitucional dice, ¿Sabes? vamos a solucionar este ¿Sabes? problema. Entonces, ¿Sabes? para concluir, uno dice, oiga, hagamos el enfoque y hagamos el esfuerzo porque las personas tengan mejores calidad de vida y puedan tener los hijos, y que la decisión no sea es que no puedo tenerlo, para que sea exactamente la misma condición y tú no segregues a un pedazo de la población que no tiene recursos y que son mujeres que además ya están en una situación de embarazo y las vas a castigar no solo una vez, sino las vas a castigar 2 veces y les vas a imponer un mandato. ¿Sabes cuál es la fuente científica del reciente fallo de la C055? ¿Sabes cuál es? Me parece que los manes cogieron un resto de estudios, no los tengo en este momento. No cogieron ningún resto de estudios, cogieron una sentencia de Estados Unidos y con base en eso argumentaron que lo que decía la sentencia de Estados Unidos era ciencia. Entonces, la sentencia de la Corte Constitucional no está basada en criterios científicos, está basada en criterios políticos y jurídicos que no tienen nada que ver en este momento Dani, con la ciencia. Quiero retomar una cosa que dijiste, perdóname antes, que dijiste como el tema de las adopciones. O sea, para ti está bien que una persona tenga al niño y lo adopte. O sea, yo no quiero tener un bebé, pero tengo un bebé y lo doy en adopción. Sí, no lo ideal, pero Está sí, bien. o sea, si la persona Sí. definitivamente, ajá. Y tú, o sea, está bien, listo, perfecto. Pero los cambios corporales que uno tiene en un embarazo son terribles. Hay síntomas del embarazo que son muy feos. Entonces yo tengo que tener esos síntomas y que ver todos esos cambios en mi cuerpo. Si igual no quiero tener Tú el sabes, bebé. sí, mira, tú sabes, por ejemplo, cuáles son los efectos psicológicos de un aborto. Te pongo el ejemplo de una paciente en un estado donde el aborto es completamente legal. Entonces, Ujú. está esta mujer de escasos recursos que te está diciendo, oiga, no puedo tener a mi hijo porque no voy a tener cómo mantenerlo ni darle de comer. Y el Sí. Estado me está diciendo que si yo aborto, me tengo que ir para la cárcel. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué cosas de impacto psicológico Puede también haber que puede sufrir? depresión, puede haber ansiedad, pues depresión porque no sé qué hacer, yo no quiero tenerlo, pero me están obligando a tenerlo. La persona puede entrar en un estado de tristeza, no comer, no dormir, pues por este tema, o ansiedad, entonces estoy sobrepensando todo el tiempo que no quiero tener un hijo que me están obligando a tener, y eso puede crear bastantes temas psicológicos, ¿sí? Ahora, Y si por ejemplo lo tengo. exacto, eso te iba a preguntar. Estás en un estado de Estados Unidos, no sé, Wisconsin, donde el aborto es ilegal y te obligan a tener a tu hijo que no querías. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas? Esa relación madre-hijo, cuando la madre nunca quiso tener a este hijo, ¿cómo va a ser la vida de ese niño? ¿Cómo va a ser Pueden ese haber dos desarrollo? opciones, pueden haber dos opciones. Que la madre no haya querido tener el hijo y que al tenerlo diga como, ay, qué bueno haberlo tenido, sí, hermoso, sí. Sí. Esa es la opción más bonita, la opción ideal, la opción que se espera, como después de ya tener el bebé, ya sea como, bueno, sí, ya, está bien. La otra opción es que diga como, no quiero, o sea, yo definitivamente no quería este niño, no quiero esto para mi vida, pero lo tengo que tener. Entonces lo que hablábamos, entonces, ¿qué hago yo todo el tiempo? Y lo he visto y lo veo todos los días y me da mucho pesar con estos niños, porque la vida de ellos es así, la vida de ellos es una vida triste, una vida solos, porque la mamá sale, se va y los deja solos literal, a un niño de 5 años. entonces Donde el no hay problema no es- cariño, espérame, donde no hay cariño, donde no hay amor, donde no hay comprensión, donde no hay un montón de cosas que deben haber en un hogar, ¿sí? Donde no hay, oye Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Eso para un niño es como, uy, mi mamá me quiere, ¿sí? Donde no hay nada, donde Pero- hay solamente le dejo la comida porque tiene que comer o si no se va a desaparecer y me van a echar la culpa a mí que usted se va a morir de hambre. Entonces ahí le dejé la comida, mire cómo hace niños de 5 años que tienen que calentar su comida o hacer su comida porque Ahora, no existe un padre, y no te parece, no existe y no- un y no te padre que parece- esté con ellos. Sí, de acuerdo. Mira, pues, en todo caso, yo creo que entonces toca es mirar cómo abordamos a las familias, cómo empezamos a generar una mayor conectividad familiar, etcétera, etcétera. pero no se o sea, puede hacer al revés, o sea, espera, primero haces espera, la labor espera, social y después se espera. canaliza Claro, es que yo creo que se puede hacer concurrentemente, pero es que eso es lo mismo que decir, oiga, es que el hecho de que prohibamos el aborto no significa que no van a seguir sucediendo abortos.
El hecho de que finalicemos saquemos del tipo penal del homicidio no significa que no van a seguir haciendo homicidios. Nosotros tenemos que abordar las políticas como son. Exacto. Y claro, yo estoy de acuerdo. También hay que mejorar los sistemas de adopción, hay que mejorar la educación sexual, hay que mejorar los sistemas de sanidad. Pero no vengamos a decir que el derecho penal no interviene en casos donde se siguen presentando delitos. Cuando tú penalizas el aborto, no lo estás usando como última ratio, lo estás usando como primera ratio, como mecanismo de defensa. Eso es mentira porque es que vamos a hablar desde el plano jurídico. ¿Cuál es el derecho o el bien jurídico más importante de toda la Constitución? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de que sea primero la vida por encima de los demás? ¿Cuál es la lógica? Porque a partir de la vida es que se desprenden los derechos. Porque es que si nosotros como seres humanos no tenemos vida, pues no tenemos derechos. Y precisamente el derecho penal no está interviniendo como primera ratio, está interviniendo como última ratio porque se está asesinando o se está matando un ser humano y no se le está permitiendo vivir. Claro, ahí tiene que intervenir como última ratio. Y obviamente también tenemos que, yo estoy de acuerdo, toca mejorar. Pero ¿no te parece un poco excesiva la sanción de meter a una mujer en la cárcel simplemente porque Sí. su decisión de autonomía de la voluntad no? Eso también eso es mentira porque la mayoría al día de hoy de las personas que están en la cárcel no son precisamente las mujeres, sino son los médicos que practican los abortos. Pero es que tú lo que estás proponiendo es que en el Código Penal se castigue el delito del aborto también a la mujer. Pero recordemos que el Código Penal también trae atenuantes. Pero y esos atenuantes muchas veces son excarcelables. Exacto. Y por eso es que o sea, si tú te pones a revisar todas las mujeres que han abortado, acá en Colombia por lo menos, me estás dando justamente un argumento de que la ley no está funcionando. La penalización del aborto no funcionó. Tú me estás diciendo, o sea, el aborto era un delito, claro, y a la mujer que abortaba y las mujeres no las estaban condenando. Entonces esa norma no estaba funcionando y las mujeres estaban abortando en gran cantidad. Entonces, ¿cuál gran cantidad? ¿En cuál gran cantidad? Pues por eso, o sea, las cifras las miramos, pero las mujeres están abortando porque cuando una mujer, tú me dirás, Dani, más bien desde el punto de vista, si una mujer te dice yo quiero abortar, lo va a hacer sea legal o no sea legal. Sí. Si uno toma la decisión ya... Pero también un homicidio va a ocurrir, sea legal o no sea legal. Un acceso carnal violento, tanto que hablan del acceso carnal violento, va a seguir sucediendo, sea legal o no sea legal. Pero es que tú estás comparándolo con el homicidio, poniéndolo en un paralelo, cuando no es un paralelo, que una mujer de 2 semanas, que no va a tener cómo mantener a sus hijos, tome la decisión de abortar a una persona que va a concebir y asesinar a otro. Más bien te pongo este paralelo. Pero cuando una persona entra a un hogar a atracar a esa persona y está en peligro tu vida y tú decides coger un revólver y matar a esa persona, tú puedes actuar en defensa personal y estás atentando el bien jurídico más supremo que es la vida, pero está en peligro con la diferencia, y eso fue de hecho una argumentación bastante ridícula de la Corte en la última sentencia que sacó, y era que equiparaba el aborto con la legítima defensa. El aborto con la legítima defensa no tiene absolutamente nada que equipararse. Pero tampoco tiene nada que ver con el homicidio. Espera, ya, tiene que ver con el homicidio, yo te digo por qué. Porque la legítima defensa presupone una agresión actual e inminente. Como cuando está en riesgo la vida de la madre. Claro, y por eso es que antes estaba despenalizado cuando estaba en peligro la vida de la madre, no solamente acá sino en Estados Unidos, porque precisamente esa es la finalidad. ¿Qué pasa en Estados Unidos ahora? Cuando está en riesgo la vida de la madre, ¿es legal o no es legal? ¿Cómo? Cuando está en riesgo la vida de la madre. Se vuelve a lo que sucedía antes de Roe versus Wade y cada estado puede legislar. Exacto, entonces en Wisconsin, a ti Wisconsin te va a decir, o usted tiene su hijo, se arriesga y se muere, o se va para la cárcel. Eso es el mensaje que se está dando y es el mensaje más peligroso que tú le puedes dar a una persona en cuanto a restringir sus derechos. Pero ¿cuál restringir? O sea, ¿no te parece el derecho, la forma de restringir los Obligar derechos? A una persona la mayor forma de restringir los derechos no es asesinar a un ser humano inocente en la mayor estado de defensión. La madre también chicos, yo creo que ustedes están partiendo de algo que no sé, no estoy de acuerdo, y es que uno como mujer actúa como, uy, voy a abortar y voy a... Eso también, uno también lo piensa, o sea, yo no creo que una persona que vaya a abortar dice como, uy, voy a abortar, no, también psicológicamente. Pero es que yo no estoy culpando a las mujeres que abortaron, Pero las culpas cuando las mandas a la cárcel y dicen que el derecho penal tiene que mandarlas a la cárcel. Psicológicamente, una mujer que vaya a abortar, sea que quiera el niño, que no lo quiera, que no lo puede, que no pueda, que no tenga las condiciones económicas, también el tomar esa decisión es algo que le afecta psicológicamente, así quiera abortarlo, ¿sí? No es como, uy, yo voy a quitarme esto encima y voy a quitarme... No, eso así no es. Entonces, tú estás diciendo que es como un asesinato y como un homicidio, y no es así. No es así porque yo creo que cuando uno asesina, uno lo hace con la sevicia de asesinar, uno lo hace como con el... ¿Sí?
No Y cuando, necesariamente. o por defenderte, o por el motivo que sea, pero lo estás Ujú. haciendo consciente, ¿sí? También el aborto lo está haciendo. Pero cuando una persona va a abortar, no es como, uy, me voy a quitar esto encima y voy a quitarme. Puede que sí hayan casos, no estoy diciendo que todo el mundo haga las cosas de Sí, la color de regla general, rosa. pues. Sí, pero no, psicológicamente ir a tomar esa decisión no es nada fácil, ¿sí? Entonces usted está diciendo que es como asesinar a alguien, pero no es como asesinar a alguien porque uno no toma esa decisión así como, ay, hoy voy a abortar, listo, nos vemos. Como No. muchos delitos tampoco se cometen así de la nada, sino que son espontáneos y no por eso los vamos a legalizar el día de hoy. O sea, es que el argumento que ustedes me están dando es que el hecho de que uno, por un lado, de que se vuelva ilegal, entonces es como si se está, o sea, como el hecho de que el homicidio o que el aborto sea ilegal no significa que deje de ocurrir, Es como que, si ningún es que argumento Dani, lo espera, estamos espera, dando es en el que, artículo. que nosotros no te estamos dando argumentos y acá nadie está tratando de decir como no, es que yo quiero convencerte y tú lo haces mejor que yo y yo tengo la razón y tú no, ¿sí? Sino mi argumento va a lo que yo pienso sobre eso, ¿sí? Yo no tengo que guiarme por leyes o por lo que sea para que yo tener la razón o no. Yo te estoy hablando desde el tema psicológico y desde yo como mujer qué pienso y qué siento. ¿Sí? Pero es que a mí me preocupa que lo realices desde el problema psicológico, cuando no hemos hablado ni siquiera de cuáles son las afectaciones psicológicas de un aborto, cuando ya hay estudios desde Finlandia que se realizaron en el 87 que dicen que la mujer que aborta tiene 6 veces más probabilidades de suicidarse, y desde California Dani, también lo hizo, y el eso fue estudio lo de que hablé y Harvard. le contesté a Es Sebastián. que Dije, ese hay fue el punto de depresión, vista hay de ansiedad. si me dejan intervenir también acá. Espera, 5 segundos termino con este punto, y es lo siguiente. El aborto es un hecho completamente traumático y las estadísticas y los estudios que se han realizado lo que nos demuestran es que en la mayoría de las veces las mujeres ni siquiera son libres para decir si abortar o no porque son influenciadas por un tercero externo. Eso es Por otra ejemplo, cosa también. hay un estudio que se realizó que realizó Coleman y que realizó Scar Katrina. Por supuesto yo se los puedo aportar, y lo que dice son lo siguiente: el 58.3 informó que abortó para agradar a otras personas, el 73.8 no estuvo de acuerdo que su decisión de abortar estuviera totalmente libre de presión, incluso era sutil. Y miren importante causal: el 28.4 abortó por miedo a perder a su pareja si no abortaba. El aborto lo que sí ha Dani, mostrado... Eso está muy reduccionista ese estudio. ¿Qué porcentaje abortó? Porque fue un estudio que hicieron con 975. bueno, pero ni siquiera en esa muestra está una persona que haya decidido abortar para respetar su autonomía, porque esa es la libertad de decisión, porque no quiere tener su hijo, porque no tiene recursos para hacerlo. Ajá, no, pues es que el estudio lo que hicieron fue llamar a 975 mujeres que habían abortado y les preguntaron cuál había sido de la razón. 975 personas, ninguna Sí, no. dijo que porque no podía mantener a mi No, hija. por eso estoy diciendo, el 58.3 informó que abortó para agradar. Yo no estoy hablando acá de un 100%. El 73.8 no estuvo de acuerdo y el 28.4 por miedo a perder a su pareja si abortaba. Esto es lo único que demuestra lo siguiente: el aborto es el hecho más machista que existe en este mundo, porque le permite al hombre ir a tener relaciones sexuales con una mujer, eyacular, después llevarla a un centro abortivo y dejarla con todas las consecuencias físicas y psicológicas que vienen de un aborto. Y además de eso, avalando el asesinato si yo fuera el que promoviera el aborto de mi propio hijo, el asesinato de mi propio hijo, simplemente por no querer responsabilizarme de las Pero cosas. es que tú estás partiendo de la base que el hombre va a llevar a la mujer a abortar. Tú estás partiendo y reduciendo el problema. Estoy hablando de los datos. Sí, estás hablando del estudio que tú tienes, pero lo mismo que yo te decía ahorita, o sea, estudios, y la Corte sí se fundamentó en estudios, y la Corte de Estados Unidos se fundamentó en estudios, y todas las Cortes del mundo se fundamentan en estudios. Lo que pasa es que la Corte Constitucional no se fundamentó en un estudio científico, se fundamentó en una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Se fundamentó en documentos de las Naciones Unidas, se fundamentó en jurisprudencia nacional. Las Naciones Unidas no son un órgano científico. No, yo te estoy diciendo que no, te estoy diciendo que eso se fundamentó, y se fundamentó también la 355, tuvo sus estudios científicos que soportaban la decisión en esas tres causales, y estudios científicos yo te puedo buscar en este momento en Google y te voy a encontrar 5 a favor y 5 en contra. Eso, pues, y claro. es que por eso el tema que estamos debatiendo acá, pero no, pues es que o sea, tú también me traes unas cifras, yo te los puedo traer, y es que eso es lo que yo te quiero decir, independientemente de que yo traiga o no el estudio, yo creo que más allá del estudio, lo que estamos mirando es la realidad de lo que sucede en los diferentes estados y en las diferentes ciudades. La realidad es que si una mujer quiere abortar, lo va a hacer. Entonces, ¿vamos a darle un aborto legal y seguro? ¿Sí o no? ¿O vamos a castigar a esa persona y le vamos a mandar a la cárcel porque es que nosotros como estado no podemos comprender que una persona pueda tener libertades individuales? Ahora, ¿qué
¿Qué es lo que dijo la Corte Constitucional de Colombia? Dijo, oiga, hay medidas mucho menos lesivas que castigar con el derecho penal a una persona para abortar. Usted quiere proteger la vida de la gestación, no lo haga con el bolillo y el castigo de cercenarle a las mujeres su derecho a decidir sobre su cuerpo, cercenarse a las mujeres sobre su cuerpo. ¿Cómo que no están diciendo Están diciendo su sobre el cuerpo? cuerpo de un tercero. Pero no están diciendo su cuerpo cuando usted tiene que estar No, uno 9 decide meses sobre su cuerpo embarazado y tiene que durar 25 años, 18, 15 uno decide años. sobre su cuerpo cuando se quiere hacer un tatuaje, uno decide sobre su cuerpo cuando se quiere hacer un piercing, uno decide sobre su cuerpo cuando se quiere cortar. Pero el ser humano que está de manera intrauterina es un tercero con vida humana propia y que es independiente al del padre y la madre. Pero Inclusive llegan a tener... cuerpo. O sea, si usted va a someter a su cuerpo una barriga de 9 meses, usted está sometiendo a los cambios hormonales. Terrible. O sea, ¿cómo no es su claro, cuerpo? todos los cambios y todos los síntomas. Mi derecho como ser humano Pero llega si estás- hasta el momento en el que yo pero afecto si el estás derecho de un sometiendo- tercero. pero si estás Y sometiendo acá su estamos cuerpo. hablando del derecho de un tercero que está en el Y si vientre está, materno. y si Pero está Dani, decidiendo su estamos hablando autonomía de un sexual y tercero, reproductiva. estamos hablando de un tercero que está en mi cuerpo y mi Ajá. cuerpo es el que va a sufrir los cambios y yo soy la que voy a sufrir y soy la que va a aguantar el vómito, las náuseas. Entonces sí es una decisión sobre su No, cuerpo. estamos Lo que hablando pasa de que es que estamos está matando a un involucrada en tercero. una Claro, que esté de manera intrauterina Exacto. 9 meses no significa que no se ¿Y esté el útero matando dónde está? sí, o sea, sí, ¿Dónde en está el en útero? el cuerpo de la mujer sí, pero eso no significa que el Pero ser es humano una que se decisión está sobre su desarrollando, el ser humano que se está desarrollando de manera intrauterina no es un tercero. Y es que mis derechos van hasta, o sea, yo el hecho de que yo quisiera utilizar mi cuerpo, yo no puedo el día de hoy coger y pegarte un tiro, porque es que evidentemente estoy afectando el derecho de un tercero. Exactamente ese Dani, pero si lo tú, que yo si digo tú es- fueras el que tuvieras el útero y quedaras embarazado, Sí, ¿qué Lo pasa? tendría. Lo tendrías. sí. Y sí, pero es que también tienes que mirar Sí, a ver. mira las consecuencias en tu cuerpo, las náuseas, Lo tendría, lo pero que haya, es que yo las tengo... Si están bien, consecuencias, puede estar digamos, bien, digamos, tienes que emocionales, mantener a una persona El las riesgo de la durante vida, 18 es que yo años. no sé por qué sigues mencionando el riesgo de la vida, si el riesgo de la vida ya lo mencionamos y que fue una causal válida y que inclusive la ciencia médica... No, pero estamos hablando desde el Bueno, punto de vista de Roe tú versus Wade. dijiste ahorita que yo no había hablado de las consecuencias psicológicas y de hecho se lo respondí a Sebas y te lo vuelvo a decir. Las consecuencias psicológicas de abortar y no abortar, las consecuencias psicológicas de abortar, depresión, ansiedad, suicidio, Ujú. y las consecuencias de no abortar, depresión, ansiedad, suicidio, pero además de eso, una vida donde no sé si era lo que yo quería o no era lo que Mira, yo quería, mira, y si no era mira. lo que estaba en mi proyecto de vida o no estaba en mi proyecto de vida, Sí. ¿sí? Y además de eso, una vida donde puedo o no hacer infeliz a una otra personita que no tiene la culpa de que yo no haya querido Sí, pero... tenerla y que yo no haya sido lo suficientemente responsable para cuidarme Pero o que no yo por- o sea, sí. haya pasado lo que haya pasado, Sí, si lo yo que haya sea. sido responsable Pero o es no, que, lo pero que es que sea. por responsabilidad o por irresponsabilidad tú no puedes matar a un tercero. Es decir, a eso es a lo que vamos. Y tú me estás hablando de que en ambos procesos, es decir, cuando se tiene al ser humano, es decir, cuando se le permite ir al ser humano y cuando no, es decir, cuando no se aborta o cuando se aborta, hay efectos psicológicos similares, Claro. pero es que no son exactamente similares, porque en el 2003 hicieron un estudio, el Sistema de Atención Médica de California, Ujú. en el cual determinó que las mujeres que solicitan consultas psiquiátricas 3 meses después del aborto tenían una frecuencia de 160% mayor que las que tuvieron a su hijo. Dani, En 4 años después, la frecuencia de las consultas psiquiátricas fue de 110% puedes mayor hablar- a las mujeres que ¿me abortaron. puedes hablar Entonces, de esos espérate, 100? déjame hablar. No, porque es que yo te estoy hablando de otro estudio. Háblame del Estoy hablando estudio, de yo otro estudio. te digo que te hablo yo. En Nueva Zelanda exactamente hicieron lo mismo y las consecuencias son exactamente igual, de 2 a 3 veces Vale, más que listo. las personas que tienen a su hijo. Entonces no son exactamente Listo, iguales porque las vale. consecuencias traumáticas de un aborto son muchísimo Listo, Pero mayores. es que tú listo, no puedes espérame, medirlo. espérame un segundo. Sí, Dani, listo. Tú me estás hablando de estudios maravillosos, genial. Yo estoy hablando de la vida diaria, Ujú. de Colombia, de lo que yo veo en mi trabajo, ¿sí? Pueden haber 800.000 estudios, pero es que yo lo veo a diario. Pero es que a mí me queda muy difícil entonces en ese Claro. orden de ideas competir en este debate No es con que no- percepciones no, No, personales. pues claro, No es es que no son competir. percepciones Y personales. nadie está compitiendo. Es No, como no, si, no, no. es como si Dani te pone a debatirte a ti sobre Ajá. cómo se crea un derecho en Colombia. Ajá. Pues Yo tú eres no- una persona yo que no tiene hago mucho más nada. capacidad, has estudiado, tienes experiencia Sí, en claro, eso. yo Entonces, sé. en No materia significa- psicológica, pero déjenme hablar, Ajá. en materia psicológica, pues Dani es es materia de autoridad Sí. porque ella vive de eso, trabaja Ajá. de eso y ha estudiado sobre Y yo eso. estoy pero- diciendo pero lo la que yo interpretación- veo, la lo que yo veo interpretación- todos los días. pero- Pero déjenme volvemos- hablar y nos vamos turnando. Ajá. La interpretación que le da Dani al tema psicológico pues es mucho más fuerte a la que le podemos dar tú y yo, y lo mismo ese estudio que tú estás leyendo, si No. se lo pasas a Dani, ella le va a dar una interpretación mucho más acorde a sus conocimientos. Pero retomando un poco el tema,
¿creen ustedes que la penalización del aborto impacta de manera diferencial a las personas dependiendo de su capacidad económica, de su estado migratorio? ¿O piensan ustedes que tienen que haber una regulación absoluta y específica Yo para creo que todos? podemos cerrar con ese tema y podemos hablar como qué creemos que podemos, o sea, cómo creemos que se puede complementar el tema del aborto. Estoy de acuerdo o no con el aborto, pero ¿qué más se debería hacer? ¿Qué se debería hacer? ¿Tú qué piensas? Bueno, por un lado, y ya que esta es la parte de conclusión, Ujú. sí quiero decirle a todas las personas que vean este video que el aborto por supuesto que no es un derecho, que un hombre de verdad no es el que más mujeres tenga, ni tampoco es el hombre que más se pelee, ni tampoco es el hombre que vaya y deje a la mujer en un centro de aborto. Un hombre de verdad es el que dice que a pesar de que haya sido una relación y que haya sido de manera irresponsable, es el que va al centro hospitalario, le dice a la mujer, tengamos a nuestro hijo y yo voy a responder por todo lo que tenga que ver con ese hijo. El aborto por supuesto que es algo muy machista. Eso por un lado. Lo segundo, yo sí creo que debe ser completamente prohibido el aborto, salvo cuando en realidad haya un peligro real de la madre y no la causal que establece actualmente la Corte Constitucional, la 355, que es peligro tanto en la salud como en la vida, porque la salud implica salud integral y salud integral es física, social y psicológica, con lo cual pues todos estaríamos enfermos. Lo segundo y tercero, por supuesto que la medida restrictiva del aborto tiene que acompañarse de otro tipo de medidas encaminadas en, uno, mejorar los sistemas de adopción, mejorar los sistemas de los centros de sanidad para todo el mundo, La mejorar las educación. condiciones laborales y obviamente sacar a las personas de la pobreza de verdad. No venderles el Para aborto concluir ahí, aborto en caso No de sé. acceso carnal, no estoy de No. acuerdo tampoco. No. Sebas, ¿tú qué piensas? Yo opino que el aborto es un derecho en Colombia. La Corte Constitucional lo ha reconocido como un derecho y así, como guardiana de la Constitución, le ha dado a las mujeres la libertad de decidir sobre su propio cuerpo, le ha respetado su derecho al libre desarrollo de la personalidad y su derecho a la autonomía, a diferencia de lo que ha pasado en Estados Unidos, en donde las mujeres en condición de vulnerabilidad van a tener que acudir a abortos clandestinos cuando no tengan la posibilidad de viajar a otro estado donde sí sea legal y se puedan realizar este aborto. Entonces pienso que Colombia ha avanzado mucho en el respeto de los derechos, pienso que la Corte Constitucional ha hecho lo propio en la defensa de las personas y las libertades y los derechos de las mujeres y pienso que vamos por buen camino en Colombia y pienso que Estados Unidos pues tiene un largo trecho que recorrer y por eso el presidente Biden ha sacado un decreto ejecutivo para intentar regular el tema, porque también él tiene su perspectiva y quiere defender a las mujeres que Ujú. quieren abortar. Okay. ¿Tú qué piensas? ¿Qué concluyes? Yo concluyo que, pues para mí es un derecho el aborto. Tener como decisión sobre mi cuerpo, pero también siento que es importante tener en cuenta la educación que se le da a De los acuerdo. jóvenes, la educación sexual que se les brinda y el apoyo en tema psicológico que se le puede brindar a un joven, la orientación, porque también hay mucho joven que crece muy solo, entonces pues tampoco es que tenga mucha educación sexual y mucha responsabilidad en ese tema. Entonces también siento que hay que mejorar el tema de la educación sexual, el tema psicológico, y ya, yo siento que es eso más. Creo que en eso estamos de acuerdo los tres, Sí. en que la educación sexual, la economía, el Estado como tal tiene que brindar mucho mejores alternativas a las personas, proteger la vida de la gestación, proteger a las mujeres que están embarazadas y proteger a los niños y la vida en todas sus formas y pienso que en eso podemos estar de acuerdo, pero ha sido un gran capítulo en el que hemos dado opciones y puntos de vista muy diferentes, pero pues que ha sido muy interesante y nos vemos en una próxima ocasión. Claro Muchas que sí. gracias. Vale, Gracias Gracias, por gracias a acompañarnos todos. en Contienda Cultural. Gracias.